En medio de la fiesta, Niña Especial grita, «Mamá». Y lo que hizo la Faxineida te dejará helado. La música retumbaba en el aire, los gritos de alegría rebotaban en las paredes de esa casa antigua, pero de repente, el ambiente cambió. Un chillido desgarrador emergió del corazón de la fiesta. Era Estela, la niña de ojos grandes y curiosos, que con su voz temblorosa clamaba por su madre. Todos se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Nunca antes habían escuchado a Estela gritar así. Su expresión, entre la desesperación y el terror, iluminó la oscura esquina de la habitación, donde la luz apenas lograba llegar. Algo en su tono decía que este no era un simple llamado, mientras la gente murmuraba, se echaban miradas extrañas, sintiendo como si una sombra pesara sobre ellos. Pero lo que hizo la Faxineida después fue aún más inquietante. Justo cuando el silencio se adueñó del lugar, Elena, la limpiadora, dejó caer su escoba. La mirada que arrojó hacia Estela encendió una chispa de misterio en el aire. Tenía en la mano algo que parecía un viejo objeto, cubierto de polvo, pero emanando un brillo extraño. Como si esa pieza antigua tuviese vida propia, se comenzó a mover sutilmente bajo sus dedos. La respiración de todos se hizo más pesada, el pecho dolía con cada latido. Estela, todavía con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia la Faxineida, como si quisiera descubrir el secreto oculto de ese objeto. Los murmullos crecían de nuevo, la multitud se dividía entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué está temblando? Las miradas se volvían hacia la insólita escena, una limpiadora con un pasado que se negaba a ser desterrado, una niña que traía a la superficie traumas ocultos. Todos estaban ansiosos, esperando el siguiente movimiento. ¿Acaso ese artefacto tenía algo que ver con la madre de Estela? ¿Sería una conexión con el pasado que nadie esperaba? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Elena, ahora visiblemente alterada, dio un paso atrás, como si estuviera a punto de desmayarse. Estela, con el corazón acelerado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sabes de mi mamá?, balbuceó, su voz salía a duras penas, cargada de ansiedad. Ahora todos estaban al borde de sus asientos, los ojos fijos en el objeto misterioso que brillaba tenuemente. Nadie podía apartar la vista. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué secretos guardaba esa misteriosa Faxineida? ¿Qué pasaría si Estela descubría la verdad? Las preguntas flotaban en el aire, y el destino de esa pequeña fiesta quedó sellado en el instante, mientras la revelación se acercaba, más cerca de lo que todos imaginaban. Elena, con los ojos desorbitados y el sudor perlándole la frente, se acercó lentamente hacia Estela, como si el peso del pasado la obligara a confesar. No debería mostrarte esto, afirmó en un susurro cargado de temor. La gente alrededor se movía inquieta, los murmullos aumentaban, pero una especie de magnetismo mantenía a todos en su lugar. La atmósfera se tornó densa, como una neblina misteriosa que dejaba sin aliento. Estela, la niña de ojos grandes, apenas podía contener su emoción. Las palabras de la Faxineida despertaron algo en su interior, un conocimiento olvidado que resonaba con fuerza. Por favor, necesito saber, suplicó, la desesperación en su voz era palpable y resonó en el silencio. La mirada de Elena se endureció por un instante, como si se encontrara en una lucha interna entre revelar la verdad o proteger a la niña. En ese instante, el objeto que Elena sostenía tembló un poco más intensamente, casi pidiendo ser liberado. Era un pequeño medallón. Su superficie desgastada revelaba grabados antiguos, símbolos que parecían contar una historia olvidada. Tu madre, comenzó la Faxineida, pero la multitud contuvo la respiración, sabiendo que el siguiente instante cambiaría todo. Tu madre estaba conectada a esto, y hay cosas que no han sido dichas, deben saberlo.
Las palabras escaparon de sus labios como si una compuerta se hubiera abierto. La mirada de Elena se tornó de angustia a compasión, y fue en ese momento que la multitud sintió que la tensión se transformaba en algo más oscuro. Un sonido distante, como un crujido, interrumpió el momento. Las luces parpadearon, y todos giraron la cabeza hacia el pasillo oscuro que llevaba al resto de la casa. «Alguien más está aquí», murmuró una voz temblorosa, pero la mayoría solo podía observar, con miedo, el camino no iluminado. Alguna presencia había sido despertada, un eco del pasado que parecía haber tomado vida. Estela, inconsciente del peligro, fijó su atención en Elena, quien apenas podía sostener su mirada. «¿Qué hay de ella?» «¿Qué le sucedió?», preguntó, la urgencia en su voz crecía. La Faxineira respiró hondo, como si su vida dependiera de cada palabra. «Debes después de esto, entender que a veces la verdad, no solo libera, sino que también condena». El lugar se llenó de un escalofrío. La música se desvaneció y un silencio agregado por la expectativa creó una burbuja a su alrededor. Estela sintió una mezcla de temor y valor, su deseo de conocer se enfrentaba al temor a lo desconocido. Elena finalmente dejó caer el medallón en la mano de la niña, sus ojos reflejaban la batalla interna entre la tristeza y el deber. Esto es para ti. Pero ten cuidado, porque hay fuerzas que no deseas despertar. Y la verdad puede ser más terrible que la oscuridad que ya ocupas. Todos estaban a la expectativa. La fiesta, la música y el regocijo se desvanecieron por completo, reemplazados por una inquietante revelación. En ese instante, la puerta del salón se cerró de golpe. Nadie había tocado la manija, y un eco resonó dentro del espacio, como si alguien o algo estuviese llegando. «¿Qué significa esto?», gritó alguien en la multitud, pero la pregunta se perdió en el aire. La luz tembló por un momento, dejando ver un rostro difuso en la puerta recién cerrada. Las sombras empezaron a moverse, y el medallón en la mano de Estela comenzó a brillar intensamente. La fiesta ya no era lo que era. Algo maligno estaba a punto de revelarse, y todos se dieron cuenta de que hay secretos que deberían haber permanecido enterrados. «¿Qué ha despertado?», fue lo único que pudo formular Elena, y la respuesta se cernía sobre ellos, a punto de desplomarse con fuerza. La pequeña fiesta se transformó en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, donde Estela quizás sería la única capaz de desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La casa, cargada de secretos, había comenzado a hablar. ¿Quién escucharía y quién caería en el abismo del misterio? ¿Cuál sería el costo de conocerlo? ¿Qué realmente ocurrió, y era la niña verdaderamente la clave para desvelar un pasado que nunca debió ser revelado? El aire se llenó de un vaho helado, como si la habitación estuviera atrapada en un invierno sin fin. El rostro difuso en la puerta parecía reírse de la confusión general, una mezcla de horror y fascinación reflejada en cada mirada. La multitud, antes embelesada en la celebración, ahora parecía una sombra de sí misma, agrupándose en susurros y miradas inquietas. «Mamá». La voz de Estela rompió el silencio como un cristal que estalla, resonando en cada rincón y retumbando en los corazones de los presentes. Elena, paralizada por un terror ancestral que deliró en su piel, se llevó la mano a la boca. El medallón en la mano de la niña comenzó a pulsar con mayor intensidad, como si respondiera a la invocación de un espíritu olvidado. «Cállate, no digas eso», gritó una mujer del fondo, su rostro descompuesto por el miedo. «No deberías jugar con cosas que no entiendes, niña». Pero las palabras no lograron apagar el fuego de la curiosidad que ardía en Estela. Las luces temblaban, un juego frenético entre la luz y la oscuridad, cuando un susurro emergió de las sombras. Como si las paredes de la casa guardaran secretos inconfesables, un viento helado recorrió la sala, llevando consigo los ecos de risas pasadas y lamentos lejanos. La atmósfera se densificó, como si un peso invisible cargara sobre cada uno de ellos. Estela, aferrada al medallón, sintió que las imágenes de su madre comenzaban a tomar forma en su mente. Recuerdos distorsionados, fugaces y llenos de emoción, comenzaron a inundarla. La cara de su madre, su risa contagiosa, pero también destellos de un miedo abrumador. Una sombra que parecía seguirlas a cada paso. Elena, sintiendo que su corazón iba a estallar, rompió en una carrera hacia Estela. «Debemos salir de aquí», exclamó,
tomando a la niña por el brazo. A medida que se acercaba, el brillo del medallón se hizo aún más intenso, casi blandiendo una luz propia que iluminaba las crisálidas del pasado. Sin embargo, un grito ensordecedor reverberó en la casa. El rostro en la puerta se clarificó, un rostro que no pertenecía a este mundo, con ojos vacíos que parecían devorar la esencia del alma. Era una figura sombría, vestida con ropas que parecían sacadas de un cuento de terror. La multitud retrocedió, algunos incluso gritaron, como si la imagen en la puerta pudiera tocar sus pesadillas más ocultas. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? La voz de Elena tembló, desnudando su vulnerabilidad. Aquella entidad, con su presencia abrumadora, simplemente sonrió, dejando escapar una risa gutural que resonó como un eco del mismo infierno. No necesitaba responder, su sola existencia hablaba de calamidades y secretos tan oscuros que la luz temía tocarlos. Pero Estela, con su creciente curiosidad y valentía, se adelantó. ¿Eres mi madre? ¿Por qué no viniste por mí? Su pregunta flotó en el aire, cruda y aterradora. La figura pareció vacilar, como si la voz de la niña tuviera el poder de atravesar el velo que la mantenía prisionera. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo que el tiempo se detenía. La casa parecía encerrar su aliento, todos se mantenían en una espera ansiosa, con la esperanza de entender, pero temerosos de lo que pudieran descubrir. Sin embargo, justo en ese instante, el medallón dejó de brillar y un silencio mortal dominó el espacio. Las sombras, que estaban tan vivas, se paralizaron y el rostro en la puerta se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de pérdida y un ominoso mensaje: la verdad tiene un precio. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito colectivo, un grito de confusión, de pánico. ¿Qué harían? ¿Estaba Estela realmente conectada con lo oscuro? ¿Podría la verdad ser más peligrosa que el silencio? La noche aún guardaba secretos, y la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Qué haré ahora?, pensó Estela, el medallón aún en sus manos, palpables signos de un destino que ni ella comprendía, y la atmósfera, más tensa que nunca, les recordaba a todos que lo que se oculta en la oscuridad a menudo viene buscando luz. ¿Sería Estela la única capaz de enfrentarse a lo que acechaba en la penumbra? El silencio que seguía al grito de Estela era casi insoportable. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, todos los relojes se hubieran detenido, esperando un desenlace. La multitud, una vez llena de risas y música, ahora se mantenía en un murmullo aterrorizado. Algunos aferraban a los demás como si eso pudiera ofrecerles protección. El medallón en la mano de Estela comenzó a vibrar de nuevo, un pulso lleno de urgencia. Las luces titilantes seguían su danza macabra, y las sombras parecían susurrar secretos, invitando a la pequeña a comprender. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Qué la había llevado a este oscuro encuentro? Mamá, repitió, sintiendo que su voz era fuerte, un eco de determinación. La figura de la puerta podía haber desaparecido, pero su presencia dejaba una marca hiriente en el aire. Elena la miró con una mezcla de preocupación y amor, su pecho se expandía y contraía por el miedo de perder a su hija en ese abismo desconocido. Estela, cariño, susurró Elena, tratando de mantener la calma. No debes meterte donde no te llaman. ¿Por qué dijiste eso? ¿Sabes lo que puede traer eso? Pero la pequeña estaba atrapada en su propio mundo de revelaciones. De repente, una puerta en el fondo de la sala se abrió lentamente, chirriando como si estuviera despertando después de años de letargo. Detrás de ella, una densa neblina se incidió, expandiéndose como un vórtice que devoraba la luz. La multitud se volvió a apartar, con los ojos desorbitados, observando aquel espectáculo aterrador. ¿Qué es eso?, preguntó un hombre mientras retrocedía más, el pánico acechando en su voz. Deberíamos irnos. Esto ya no es una celebración, es un horror. Elena, aún agarrando la mano de Estela, dio un paso atrás, dándose cuenta de que el pasado y el presente se entrelazaban de maneras que jamás había imaginado. Se atrevió a asomarse hacia la puerta entreabierta, convencida de que lo que se encontraba en el otro lado podría ofrecer respuestas. Pero una voz la detuvo. ¿Qué esperas encontrar? La verdad nunca es gratis. La voz provenía de la figura sombría que había desaparecido, apareciendo de nuevo entre las sombras, riendo de una manera escalofriante.
Siempre hay un precio que pagar. Basta, gritó otro invitado, sacudiendo la cabeza, su rostro pálido. Si hay algo que aprendimos hoy, es que aquí no hay respuestas sencillas. Lo mejor que podemos hacer es salir de aquí, antes de que lo que sea que acecha en la oscuridad nos atrape. Pero Estela, en su interior, sentía que este momento era crucial. No puedo huir de mi madre. Si está ahí fuera, debo enfrentar la verdad, aunque duela. Con cada palabra, el medallón en su mano se iluminó un poco más, como si su decisión tuviera eco en el más allá. La figura oscura sonrió, como si se alimentara del valor de la niña. ¿Te atreverías a cruzar este umbral? Cada opción tiene sus consecuencias, y cada paso hacia la verdad puede ser el último. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, Estela. No hagas eso, pero era demasiado tarde. Con un último vistazo de desafío en sus ojos, Estela dio un paso hacia la neblina que emanaba de la puerta, el sonido de susurros se intensificó, y la tensión creció a pasos agigantados. La fiesta había comenzado, los ecos del pasado rompían a través de la neblina y se filtraban en la sala. ¿Qué descubriría Estela? La oscuridad la absorbía cada vez más, como si cada palabra y cada recuerdo quisieran atraparla en su trampa. Entonces, el medallón estalló en un fulgor resplandeciente, iluminando todo a su alrededor. La sala vibró y un grito no de Estela, sino de un alma antigua resonó en el aire. Un grito que anunció el inminente desenlace. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué has hecho? Y en un instante, la habitación se sumió en una oscuridad aplastante, revelando que, de hecho, todo había cambiado. ¿Qué hay en la neblina? Estela deseaba saber, sintiendo que todo en su vida giraba en torno a esa inquietante pregunta. ¿Sería capaz de cruzar el umbral y descubrir la verdad que había estado esperando, o sería el pago que no estaba dispuesta a asumir? El medallón, con su luz temblorosa, era el único indicio de esperanza, pero a nadie le quedaba claro cuánto tiempo más podrían soportar la oscuridad sin arrostrar las sombras que acechaban. La revelación estaba a solo un paso. La neblina devoradora parecía cobrar vida propia, sus tentáculos suaves pero insistentes emergían de la oscuridad como si intentaran acoger a Estela en su abrazo. La multitud, ahora un mosaico de miedo y asombro, observaba con los corazones en un puño mientras la pequeña avanzaba, aparentemente hipnotizada por una fuerza que solo ella podía comprender. Elena sintió como si un vacío se abriera bajo sus pies, la angustia crecía en su pecho. Estela, no. Regresa aquí, gritó, pero su voz se ahogó en el abrumador murmullo del terror. Las luces comenzaron a parpadear salvajemente, como si el mismo edificio estuviera temblando ante la inminente confrontación. A medida que Estela daba cada paso, el medallón en su mano emitió un brillo fulgurante, su luz actuando como un refugio en medio de la oscuridad. Sin embargo, cada pulso de su luz revelaba también lo que se escondía en la neblina. Sombras distorsionadas se agolpaban, figuras vagamente humanas que parecían retorcerse en la penumbra, como si clamasen ayuda, o tal vez advertencias. Sus rostros estaban plagados de angustia, sus ojos vacíos miraban a la multitud con una desesperación palpable. «Esto no es bueno, no es bueno», murmuró uno de los invitados, incapaz de apartar la mirada. Ante lo evidente, varios comenzaron a retroceder, tratando de encontrar la salida, pero la puerta ahora parecía lejana, como un espejismo en un desierto de horror. Los precios de la verdad son altos, Estela, volvió a resonar la voz de la figura oscura, sus palabras llenas de una certeza ominosa. ¿Estás dispuesta a pagarlos? La imagen se desdibujaba en la neblina, burlándose, convirtiéndose en un espectro que se movía con la brisa. Las sombras son mentirosas, pero a veces, su luz se revela. ¿Y es eso lo que temen los vivos? Estela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero el deseo de respuesta superaba al miedo. No tengo miedo, afirmó, aunque la emoción le constriñó la garganta. A su alrededor, el aire se sentía denso, como si la atmósfera misma estuviera llena de secretos olvidados que ansiaban ser revelados, como si respondiera a su desafío, una ola de energía oscura se expandió, y el medallón se iluminó con una furia inesperada. El sonido de un caracol resonó en el aire, un eco profundo que reverberaba en sus corazones y atravesaba las almas presentes. La multitud,
ahora en un estado de trance, sintió como sus respiraciones se sincronizaban, cada uno de ellos atrapados por la extraña conexión que la luz emanada del medallón había creado. Tu madre no está aquí, pequeña Estela, dijo la figura oscura, acercándose lentamente, cada paso calculado. Pero su eco resuena en esta piel que has heredado. Cada decisión que tomes aquí resonará en el tiempo. Y no todos los ecos son fáciles de enfrentar. En un instante, el brillo del medallón se intensificó, y con él, el aire se tornó cortante como el vidrio. Estela sintió una llamada inquebrantable hacia el interior de la neblina, una necesidad que le recordaba todas las noches en que buscó a su madre entre las sombras. Venga lo que venga, yo voy, exclamó, y con un empuje de resolución, se adentró en la espesa bruma. El corazón de Elena se detuvo nuevamente. No. La figura fantasmal sonrió, pero no con alegría, sino con una tristeza que parecía vasta y desgarradora. Era un dolor que emanaba del abismo, vertiendo la decadencia de siglos. El mundo material se desmoronó por un instante, y solo quedó la oscuridad y la determinación del valor. Una turbulencia sacudió la habitación. Estela se sintió caer, como si el suelo mismo se desvaneciera. Y entonces, antes de que pudiera asimilarlo, un grito desgarrador resonó desde más allá de la neblina. Esta vez no era un eco antiguo, sino una llamada real, una voz que atravesaba la maraña de recuerdos. Estela. Los ojos de la niña se abrieron, sorprendidos. Sabía que su madre estaba cerca, pero ¿qué debía sacrificar para poder encontrarla? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, dejándola sin aliento. Una decisión se fraguaba en su interior, y el eco del fatídico precio por la verdad la asediaba. La multitud, aún en su horror, apenas podía respirar. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto, mientras esperaban el desenlace de una confrontación que cambiaría todo. ¿Sería aquella búsqueda un acto de valentía, o una condena disfrazada de esperanza? Estela se preguntó si había algo que pudiera hacer para salvar no solo a su madre, sino a todo lo que había en juego. La luz del medallón titiló, y entonces se apagó, dejándolos a todos sumidos en una profunda oscuridad. ¿Qué secreto guardaba el más allá? Había llegado el momento de descubrirlo. Un frío intenso envolvió el espacio mientras la oscuridad se asentaba como un manto pesado. La multitud quedó paralizada, atrapada entre el asombro y el pavor. Aquella atmósfera opresiva empezaba a parecerse más a un infierno que a un festín. En medio de la negrura, Estela sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero en lugar de eso, le otorgó un extraño sentido de claridad. Debo encontrarla, pensó, su mente ahora centrada en un solo objetivo. La voz de su madre, aunque lejana, resonaba en su cabeza como un canto de sirena que la impulsaba adelante. De repente, la neblina vibró, y Estela sintió como si el tiempo mismo se detuviera. Frente a ella, una figura apareció, etérea, con el rostro oculto en sombras. Era difícil saber si tenía forma humana o si se trataba de un mero reflejo de sus miedos. ¿Por qué has venido?, preguntó, la voz como un susurro que hacía eco en la oscuridad. Estela, sin dudar, respondió, vine a buscar a mi mamá. Sé que está aquí. Dímelo. ¿Dónde está ella? Las palabras habían brotado de su boca con una urgencia que nunca había sentido. La figura titiló, su forma comenzó a adquirir un matiz más claro, como si el atisbo de su verdadera esencia empezara a brillar. Tu madre es parte de este lugar. Pero todo conocimiento tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo, Estela? Las sombras comenzaron a acercarse, danzando alrededor de Estela como si quisieran envolverla en sus garras. El medallón, que antes había brillado espléndido, parecía haber perdido su poder. La niña sintió un sudor frío deslizarse por su frente. ¿Qué debo hacer?, preguntó, ahora temblando ante la posible respuesta. Para descubrir la verdad, debes enfrentarte a tus propios miedos. Cuantos más escondes, más poder tienen ellas. La voz de la figura se volvió melodiosa y a la vez aterradora, como una canción olvidada que reaparece en el momento menos esperado. La multitud fuera de la neblina miraba con desesperación. Algunos cubrían sus rostros con las manos, incapaces de soportar el horror que se desarrollaba ante ellos.
Parece como si el aire hubiera sido robado, comentó una mujer, mientras otros murmuraban en un torrente de ansiedad. Estela. Gritó Elena, su voz desgarradora rasgando la neblina. Pero estaba tan lejos. Estela necesitaba enfocarse. Miedos y recuerdos comenzaron a fluir en su mente, la última vez que vio a su madre, las discusiones, aquel día fatídico se sintió abrumada. ¿Era este su destino? ¿Confrontar el dolor? ¿Puedo hacerlo?, exclamó con más convicción. Fue un acto de fe, de reconocer que, para avanzar, debía despojarse de las cadenas que la habían atado. La figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus ojos brillaran como llamas. Entonces, enfrenta tus sombras, y hallarás tu respuesta en un parpadeo. La neblina se disipó, dejando a Estela repentinamente sola en un vasto vacío. Y en ese instante, un eco conocido retumbó en el silencio: Estela. Era su madre. Un nuevo sonido emergió, como un trueno reverberando desde la profundidad del abismo: Estela, no mires atrás. El pasado te atrapará. La niña sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Mientras la oscuridad giraba de nuevo a su alrededor, un destello de luz se encendió, revelando figuras en la distancia, sombras líquidas que parecían retorcerse y moverse. El deseo de descubrir lo que le esperaba la guiaba, aun con el mismo precio que debía pagar. Sin embargo, de repente, el tiempo volvió a detenerse cuando comprendió que no solo debía enfrentarse a sus miedos, sino que había algo más en riesgo: las almas atrapadas en el delirio de las sombras. ¿Cómo liberaría a aquellos que estaban encadenados a su propia oscuridad? Y lo más inquietante, ¿podría rescatar a su madre a tiempo sin perderse a sí misma en el proceso? Estela respiró hondo, apretando el medallón con fuerza. Lo haré, susurró, y sin más, corrió hacia el centro del abismo, donde el eco de su destino la esperaba, lleno de secretos y sombras esperando ser revelados. Un instante después, una risa helada resonó en el aire. Así que has decidido entrar, pequeño valiente. Bienvenida a la verdad. La neblina regresó a envolverla, y la oscuridad se escuchaba vibrar. ¿Cuál era el verdadero significado de esa risa? Estela estaba a punto de descubrirlo. La neblina, densa como un manto de tristeza, envolvió a Estela, limitando su visión. Cada susurro a su alrededor parecía una advertencia, un eco de sus propios temores. La figura, aunque ahora distante, la observaba con ojos que relampagueaban como estrellas olvidadas. ¿Qué significaba realmente esa risa? La atmósfera se tornó indeseable. Sombras inquietantes emergieron, extendiendo brazos oscuros que parecían buscarla, apresándola. Debía moverse, avanzar, pero las dudas ralentizaban su paso. ¿Acaso se estaba acercando a la verdad o solo a una trampa mortal? Con fuerza renovada, se obligó a recordar a su madre. Aquella imagen amorosa fue como un faro en medio de un mar tempestuoso. «Mamá», gritó con fervor, su voz resonando entre las paredes de oscuridad, pero el silencio fue la única respuesta que obtuvo. Era como si el mundo le reclamara por su temeridad. ¿Te atreves a desafiar la realidad, pequeña? La voz venía de todas direcciones, como si la neblina misma hablara. El miedo se apoderó de sus sentidos, pero Estela supo que no podía rendirse. Sus recuerdos más oscuros empezaron a cobrar vida a su alrededor: figuras familiares, risas interrumpidas, lágrimas escondidas. El pasado caía sobre ella, como una tormenta implacable. Un abrupto movimiento a su izquierda la hizo girar. Un par de ojos, azules y penetrantes, aclamaban su atención. Eran los ojos de su madre, y aunque el rostro carecía de forma, la esencia ella la conocía: la calidez de su abrazo, la dulzura de su voz. Estela, no temas, dijo con un eco suave, pero lleno de reverberaciones. Debes seguir adelante. Yo estoy aquí. Pero las sombras la rodeaban, burlonas, llevándola al borde de su resistencia. ¿Quién eres para desafiar el orden de las cosas? Una de las sombras se deslizó más cerca, voces melódicas de susurros burlones llenaban el aire. ¿Estás lista para enfrentarte a la verdad que has tratado de ocultar? Fuerzas oscuras luchaban en su interior. De repente, se dio cuenta de que la respuesta no consistía solo en descubrir el paradero de su madre. Había algo más profundo, algo que se arraigaba.
Su pecho se llenó de determinación. Soy Estela, la hija de Helena, pronunció, fijando la mirada al vacío, como si lo que temía pudiese materializarse. Las sombras retrocedieron, sorprendidas por su valentía. Y no voy a permitir que me detengan, continuó, sintiendo que el peso del mundo comenzaba a levantarse. Con una mano temblorosa, levantó el medallón. Hazte a un lado. No me robarás a mi madre. La luz dorada que emanaba del medallón fue como un estallido de esperanza, y las sombras chorrearon ante la claridad. Pero en el fondo, sentía que un desafío más grande estaba a punto de desatarse. ¿Qué crees que lograrás con ese adorno? La risa helada volvió, cortante. La oscuridad siempre tiene un precio. Entonces un nuevo ruido captó su atención, el quejido desgarrador de las almas atrapadas. Era un lamento que atravesaba su espíritu. Definitivamente, había algo más que su vida en juego. Las sombras no eran solo demonios de su mente, sino esas almas caídas que necesitaban ayuda. Estela sintió un nudo en el estómago. Si debía enfrentarse a sus demonios, también debía liberar a aquellos que estaban perdidos. Su madre era solo el comienzo. No me detendré aquí, susurró, el fuego de su determinación encendiéndose en su pecho. Justo cuando decidió avanzar hacia las almas cautivas, la risa helada resonó nuevamente, esta vez con un tono oscuro y burlón. ¿Creíste que sería tan fácil? La verdadera prueba apenas comienza. La neblina oscura se espesó alrededor de ella como una serpiente lista para atacar. Las sombras se acercaban, y el eco de su voz reverberaba, llenando el espacio. ¿Qué harás, Estela? ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a ti misma? Y así, en medio de un laberinto de sombras y dolor, Estela se encontró en la encrucijada más espantosa de todas, salvar a su madre o liberar las almas atrapadas. Pero entonces se detuvo y se intuyó una elección aún más feroz. Con su corazón latiendo ferozmente, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. El eco de las almas, el brillo de su medallón, la risa burlona, todo se unía en su mente. ¿Qué escogería al final, su madre o la liberación de otros? Una luz tenue surgió, iluminando la vía hacia lo desconocido, un camino que llevaba a una verdad aún más aterradora. Al tomar una decisión, todo cambió, y Estela se preparó para el siguiente paso. Estaba lista para abrir esa puerta, sabiendo que podría llevarla a su mayor temor, y con ese pensamiento en mente, el abismo la reclamó una vez más, girando y retumbando mientras la risa se cortaba abruptamente. ¿Qué verdad aguardaba al final del laberinto de sombras y gritos? Una verdad que la marcaría para siempre. Las sombras se arremolinaban, susurros inquietantes brotaban del abismo, convirtiéndose en un canto de alma desgarrada. Estela, con el medallón resplandeciendo en su mano, sintió como la luz dorada luchaba para abrirse paso entre una negrura palpable. La neblina rodeaba su cuerpo, queriendo apretujarla hasta que se rendía, pero el pensamiento de su madre, el clamor de las almas perdidas, le otorgaron la fuerza que necesitaba. Debo hacerlo. Debo arriesgarme, murmuró para sí misma. La decisión floreció desde su interior, potente como un fuego primigenio. Con cada latido, el miedo cedía ante la valentía, cada palpitación era un grito de guerra. En ese instante de claridad, los ecos de su madre comenzaron a fusionarse con los lamentos, creando un crescendo de esperanza y dolor. Estela cerró los ojos, respiró hondo y, con mano firme, alzó el medallón al centro de la neblina. Libre por siempre. Las sombras no me vencerán y tampoco me quitarán a mi madre. El aire vibró con su declaración, y las sombras parecieron estremecerse, desconcertadas. Una de ellas, más prominente y oscura, emergió frente a ella, sus ojos, dos hendiduras vacías, desafiantes. ¿Crees que puedes cambiar tu destino? Las cadenas que te atan van más allá de la carne, niña. Tu valía ha sido cuestionada, y hay un precio que pagar por tus ansias de libertad. No tengo miedo, gritó Estela, manteniendo el medallón en alto. La luz creció, un halo dorado que repentinamente empañó la oscura silueta de la sombra. Las almas perdidas a su alrededor parecieron cobrar vida, sus rostros espectrales iluminados por la luz del medallón. Por favor. Suéltame.
clamaron las almas unidas en un coro de súplicas, dejando claro que no solo era su madre a la que estaban buscando liberar, se trataba de un juramento de redención para todas las almas atrapadas. Las sombras comenzaron a perder su forma, contorsionándose y retorciéndose en la luz como pequeños ratones asustados. No te atrevas a continuar, Estela. El precio de salvarlas es más alto de lo que puedes pagar. La voz se volvió un grito, una advertencia que resonó en el aire enrarecido. Podrías perderte a ti misma en este duelo. La determinación de Estela titubeó, apenas un segundo, el eco de su propio miedo dándole a la sombra un pequeño atisbo de poder, pero solamente un segundo. Ella había llegado demasiado lejos para ceder, y habló con el coraje que le daba su nueva misión. No puedo quedarme atrás. Esta es mi elección. El brillo del medallón estalló en una ráfaga de luz, llenando el espacio con un calor intenso. En ese instante, sintió una conexión profunda con las almas, un hilo que las unía en su lucha por la liberación. Voy a rescatar a mi madre y a todos ustedes, empezó a gritar. Su voz se alzaba a la vez que la luz se expandía como ondas de un estanque reverberante. Las sombras, sintiendo el cambio de poder, intentaron retroceder, pero ya era demasiado tarde. La luz cercenaba su dominio, desgarrando la neblina que había contenido a las almas en su prisión. Estela sintió como la energía, una ola de dolor y liberación, la atravesaba. Las almas se unieron en un solo canto, una melodía esperanzadora que rasgaba la neblina, y mientras el vacío a su alrededor se llenaba de gritos de alegría y sufrimiento, comenzó a vislumbrar figuras familiares, rostros conocidos y perdidos en el tiempo. En el centro de todos ellos, su madre, sonriendo, pero justo antes de alcanzar a tocarla, el suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió frente a ella, tragando fragmentos de luz y almas. Un miedo palpable surgió. ¿Se estaría poniendo en riesgo a aquellos a quienes trataba de salvar? Esto no ha terminado, Estela, resonó la voz burlona de la sombra. Aún no conoces la magnitud de tus decisiones. El verdadero precio se aproxima, y no solo pagarás tú, sino aquellos que amas. Y así, mientras se precipitaba al borde de un abismo, las palabras de advertencia reverberaron en su mente. Estela se aferró al medallón, sintiendo la vibración de los recuerdos que le daban vida. El tiempo se convirtió en un latido, una contienda entre luz y sombra, entre lo que sería la salvación y lo que podría ser la despedida definitiva. ¿Podría realmente salvar a su madre y a esas almas sin perderse a sí misma en el camino? La decisión final se acercaba, y un nuevo destino se asomaba en la penumbra. ¿Quién tendría la fuerza necesaria para enfrentar las consecuencias de lo que vendría después? El abismo se abrió ante Estela, su corazón se aceleró mientras la grieta se expandía. La luz del medallón parecía luchar contra el tirón del vacío, pero su fuerza se debilitaba. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia adelante, decidida a no dejar que sus miedos la atrajeran hacia la oscuridad. La luz del medallón centelleaba, ahora era una balanza, retando a la sombra a tomar su última oportunidad de parar su avance. «Soy más fuerte de lo que crees», exclamó, consciente de que el eco de su propia voz podía no ser suficiente contra el terror. A medida que avanzaba, el frío abrasador del abismo se adueñaba de su cuerpo. La conexión con las almas se volvió más intensa, cada rostro reflejaba una historia de sufrimiento. La multitud de espíritus parecía unirse en un coro que empujaba hacia adelante. «Debemos unirnos», dijo una voz familiar, una mezcla de susurro y fuerza, que hizo que su piel se erizara. Era su madre, pero no solo ella, era la voz de todas las almas entrelazadas en ese lugar. «Juntas, somos invencibles». Estela sintió un calor renovado. Su medallón comenzó a brillar con más fuerza. «Por ustedes. Por mi madre», gritó, su voz resonando con claridad en la penumbra. Pero en ese momento crucial, la sombra se lanzó hacia ella, oscura y aterradora. Intentó envolverla con sus tentáculos de oscuridad, pero la luz del medallón golpeó como un rayo, cortando la negrura. La sombra se disolvía, pero no sin luchar. «Mira a tu alrededor. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? Cada vida que sacrifiques podría pertenecer a alguien que amas», chilló, su voz convertida en un grito desgarrador, casi humano. Los rostros de las almas perdidas comenzaron a distorsionarse, algunos mostraban esperanza, mientras que otros reflejaban desesperación.
Estela parpadeó, sintiendo un tirón en su pecho. ¿Y si no puedo traerlos a todos de vuelta? Se preguntó mientras un sudor frío comenzaba a deslizarse por su frente. Tienes que elegir, retumbó la sombra, su tono burlón oscilando entre lo trágico y lo amenazante. Elige a quién salvar. No puedes tenerlo todo. El corazón de Estela se agitó al compás de un nuevo eco de dolor. Recordó a su abuela, la risa de su hermana, los momentos familiares compartidos. No podía permitir que su amor se transformara en un precio a pagar. Con el medallón brillando como una estrella distante, ella cerró los ojos. No haré elige entre ellos. Los salvaré a todos. El sentimiento desbordó en ella, empujándola hacia adelante. Una decisión feroz, una promesa a las almas atrapadas en la oscuridad. Y en ese instante, la luz del medallón se expandió, envolviendo cada rincón del abismo, las almas comenzaron a elevarse como si la gravedad hubiera perdido su dominio, sus voces juntas, creando una sinfonía que resonaba. Estela sintió como las sombras retrocedían, los tentáculos de oscuridad desvaneciéndose por la fuerza de su voluntad, pero en el fragor de la batalla, una corriente de aire helado le golpeó. La grieta se alzó, y de ella, emergió una figura que nunca esperó ver. Era una mujer de cabellos caóticos y ojos vacíos, una sombra hecha carne. Estela. La capa de la oscuridad se está deslizándose hacia ti. ¿Estás lista para tu sacrificio final? El oscuro reflejo de su madre, envuelta en sombras, parecía burlarse de su lucha. Estela sintió el miedo ahogarla nuevamente, pero la luz de su medallón palpitaba con fuerza. ¿Aceptar el dilema de perder a aquellos que amaba o arriesgarse a caer en el abismo? Con el corazón en la garganta y su madre olvidada en las sombras, la batalla final comenzaba a tomar forma. La oscuridad se reía, agazapada para devorar su esperanza, y Estela se preparaba para enfrentarse a su mayor miedo, su propia identidad. Su futuro pendía de un hilo. ¿Podría realmente salvar a todos sin sacrificar su esencia? El precio de la salvación sería su propia alma, la decisión estaba por estallar, pero el tiempo se agotaba. ¿Qué haría Estela en el momento de la verdad? ¿Sería capaz de recuperar lo que ama sin perderse en el proceso? La sombra se acercaba, y la luz titilaba al borde de la extinción. El frío estaba en su piel, el viento aullaba sus secretos. Estela, con el medallón todavía brillando con un fulgor tenaz, sintió que el abismo se abría debajo de sus pies. La figura de su madre, distorsionada por la oscuridad, se burlaba de su esfuerzo. ¿Vas a luchar por mí, pequeña? La voz era un eco que la estremecía, un mensaje encriptado en medio de la agonía y el amor. No puedo dejar que me detengas, gritó Estela, su voz resonando en la entrada de la oscuridad. La luz del medallón pulsaba, aumentando en un resplandor que otorgaba coraje a su frágil valentía. No eres mi madre, eres la sombra de lo que el miedo puede crear. Las sombras se retorcieron, incapaces de soportar la vulnerabilidad que ella proyectaba, la morfología del abismo comenzó a cambiar, las paredes se contorsionaban, mostrando figuras atrapadas que clamaban y se retorcían por libertad. Cada voz era un hilo que unía las almas perdidas, y Estela comprendió que no estaba sola en su lucha. No soy una prisionera, clamó, y la luz del medallón se intensificó, los ecos de su madre resonaban dentro de su cabeza, cada recuerdo, cada risa, cada lágrima. El dolor y la esperanza, entrelazados, crearon una sinfonía de emociones. Mamá, si estás allí, dame fuerza, suplicó, y en ese momento la figura se desvaneció como si la luz la hubiese consumido. El abismo, una vez aterrador, se convirtió en un campo de batalla. Estela se dio cuenta de que debía enfrentarla a la sombra del miedo, del dolor, del sacrificio. Sabía que la decisión no era solo suya, sino de todas las almas entrelazadas, abandonadas a su suerte. Liberen a todos, murmuró, y cuando abrió los ojos, las almas atrapadas comenzaron a unirse a su luz. Cada destello del medallón se convirtió en un ladrón de sombras, despojando las cadenas que mantenían cautivas a esas almas. Son parte de mí, como yo de ustedes. La risa burlona de la sombra retumbó. ¿Crees que puedes derrotar a tu propia oscuridad? El precio será más alto de lo que imaginas. No me importa. La oscuridad no es quien soy.
soy Estela. El grito resonó, y las almas, viéndose reflejadas en su valor, comenzaron a liberarse. Una vez más, la luz se expandió, iluminando los rostros de aquellas almas que habían luchado en la penumbra. Estela sintió el aire vibrar, la oscuridad intentando devorar el resplandor que había surgido de su coraje. Pero cada paso que daba hacia la luz era una traición a sus temores, cada palabra de declaración era una hoja que cortaba el neblinoso velo de su pasado. Liberaré a todos, incluso a ti. Las sombras, ahora confusas, comenzaron a desvanecerse, superadas por la claridad y el poder de cada espíritu liberado. Estela sintió que su madre estaba más cerca, el eco de su risa ahora una manifestación tangible de amor. Paga el precio de la verdad, pequeña, susurró la voz de su madre. Y sé que lo harás. De pronto, el estado de confusión fue reemplazado por la confianza, y lo que antes parecía un abismo aterrador comenzó a transformarse en un camino brillante. La sombra final, hirviendo de ira, hizo un último intento por envolverla. No puedes escapar de ti misma. En ese instante, el medallón brilló intensamente, y Estela, ahora llena de determinación, levantó su mano. No eres más fuerte que mi amor. Y, al decir eso, la luz del medallón erupcionó en un destello cegador. La sombra fue desenmascarada, revelando su forma antigua, un reflejo de todos los temores que había enfrentado. Estela se adentró en la luz, conectando con cada alma y tocando el corazón de la oscuridad. Un grito de liberación resonó, el eco de las almas siendo liberadas reverberando en el espacio. Y, por primera vez, Estela sintió que toda esa oscuridad que ocupaba un lugar en su alma se desvanecía, quedando solo la luz y el amor. Finalmente, con un último aliento, las sombras se disolvieron. Bienvenida, luz, resonó el coro de las almas, los ecos de su madre cerraron el círculo. Estela, estamos contigo. Siempre. La bruma se disipó, revelando a la multitud fuera del abismo, sus rostros iluminados por la luz reinante. Estela había cruzado el umbral, confrontado sus miedos y liberado lo que había permanecido oculto. Las almas estaban a salvo, y la verdad, por fin, podía vivir sin el peso de la oscuridad. Mientras caminaba de regreso, el medallón en su mano palpitaba suavemente, recordándole el sacrificio por el amor. Y allí, entre su gente y con su madre sintiéndose más cerca que nunca, Estela sonrió. Había ganado la batalla más importante, la de enfrentar su verdad y liberar su futuro. El dolor había sido enorme, pero el amor, su luz más brillante, había prevalecido. Así, al mirar hacia la casa donde todo había comenzado, entendió que los secretos ya no tenían poder. Era el momento de honrar la memoria, crear nuevos recuerdos y, sobre todo, vivir la vida que siempre había deseado. Todos los presentes sabían que la vida tenía muchas capas, pero la superación de la oscuridad les había ofrecido no solo luz, sino esperanza. Estela dio un paso hacia el futuro, sintiendo que todo era posible. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, un nuevo brillar emergió del medallón, una señal de que su historia apenas comenzaba. Y tú, amigo, ¿qué esperas para aferrarte a tu luz? Recuerda que la oscuridad solo tiene poder donde no hay amor. Necesitas suscribirte ahora, dar like y llenar esta sección de comentarios con tus teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con amigos que necesitan saber que siempre hay esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo.